video tutorial. El tema a tratar el día de hoy es Industrial Architectural Builder. Bueno, este software es de la línea de Rockwell Automation. Sirve para el diseño de los sistemas de automatización. Es una herramienta bastante potente para el diseño de sistemas de automatización. Tiene algunas funciones, como por ejemplo la generación de reportes, que es una de las herramientas bastante importantes, y otra es la generación del rendimiento de la red o del sistema de automatización. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo y una introducción en este software. Bueno, vamos a abrir en este momento el Integrated Architectural Builder. Aquí me pide si es que deseo establecer una conexión de internet, le ponemos que no. Y esta es la start page que nos presenta este software. Bueno, entonces aquí tenemos algunas opciones. Por ejemplo, podemos crear un nuevo proyecto, podemos abrir un proyecto existente, o un proyecto reciente, o un proyecto de ejemplo. Entonces también tenemos aquí acerca de IAB. Tenemos la versión, esta es la versión 9.6. Algo importante que hay que mencionar es que es una versión del 2014. Entonces automáticamente este software de Rockwell Automation siempre pide actualizaciones, entonces yo no lo he actualizado. Entonces es importante, si es que se desea actualizar, podemos actualizarlo directamente desde el software. También tenemos los requerimientos del sistema. Aquí está las mínimas capacidades del que debe tener el equipo para que pueda operar correctamente. Sí, lo que mencionaba, aquí estarán las nuevas versiones y las versiones anteriores. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, lo vamos a llamar tutorial. Listo, entonces lo que tenemos aquí es, podemos crear algunos espacios de trabajo. Podemos crear espacios genéricos en blanco con hardware. Aquí nos detalla de qué se trata este espacio de trabajo. Entonces, cuando ponemos con hardware es cuando vamos a configurar los distintos tipos de PLCs que dispone el software de la línea Rockwell Automation. También tenemos un workspace con redes. También tenemos aquí su respectiva descripción y con software. Por otro lado, también lo que encontramos aquí es arquitectura integrada, espacios de trabajo de arquitectura integrada. Tenemos por ejemplo el asistente de proyecto de diseño, tenemos sistemas ControlLogix, CompactLogix y subsistemas distribuidos. También tenemos esta nueva línea, la línea más reciente de Allen Bradley, que son los micro 800, los subsistemas de micro 800. Entonces por el momento vamos a trabajar con el espacio de trabajo en blanco. Y también es importante, alguna herramienta útil es que se va a guardar automáticamente cada minuto, por si el proyecto se llega a cerrar o hay algún fallo en la computadora. Entonces lo primero que muestra el software es los distintos asistentes. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que les mencionábamos, tenemos los asistentes para ControlLogix, que son la gama alta de los PLCs de Allen Bradley. Los CompactLogix, que es una gama media. Tenemos los micro 800, que es los últimos sistemas que ha lanzado al mercado Allen Bradley. Tenemos arquitectura distribuida y sistemas de plantas. También tenemos para migrar los sistemas, por ejemplo, en este caso también tenemos para los de SLC, la migración de SLC y de estos PLCs DIO. Entonces vamos a trabajar, lo que vamos a hacer es añadir un hardware.
Entonces, como lo mencionábamos, tenemos aquí los Hardware Control Logics, que es la gama más alta de Allen Bradley. Tenemos los Compact Logics, los PLCs compactos. Tenemos los Micro 800. También tenemos los Micro Logics 1100, 1200, 1400 y 1500. Ya no se dispone aquí, por ejemplo, en este software de los MicroLogics 1000, los 1000 están disponibles a partir de los 1100. También tenemos el SLC y entre otros. Vamos a elegir un MicroLogics 1100. Aquí podemos elegir también el CPU que corresponden a las entradas o salidas digitales. Listo, vamos a configurar el chasis. Como les mencionaba, aquí podemos elegir las salidas y las entradas. Si queremos análogas, salidas de relé, tenemos aquí algunas disponibles. Y tenemos los módulos de extensión, podemos escoger el número de módulos. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es agregar una red. Entonces, bueno, antes de eso vamos a ver que aquí, por ejemplo, podemos generar el llamado boom. Esperamos un momento. Aquí ¿para qué nos sirve esto? Es para especificar por ejemplo, la lista de materiales que nosotros vamos a necesitar para el proyecto. En este caso yo tengo un MicroLogics 1100 especificado. Tenemos la especificación técnica, que es de 24 voltios, entradas digitales, entradas analógicas, dos salidas de relé. Entonces, y también tenemos salidas de tipo transistor, en este caso son FET. Listo, entonces vamos a agregar una red. Vamos a crear una red. Por ejemplo, aquí tengo todas las redes de comunicación que dispone este software. Por ejemplo, tenemos las redes, los protocolos propietarios, que en este caso propietarios de Rockwell Automation, que en este caso son ControlNet, DeviceNet. Estoy grabando un video. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña descripción. Dice que DeviceNet es simple, una solución abierta de redes que reduce el costo y el tiempo que se requiere para la instalación cableada en dispositivos de automatización industrial. Entonces también tenemos por otro lado Ethernet IP. También tenemos su descripción, ControlNet. También tenemos los buses de campo, tenemos Fieldbus, que también es un protocolo propietario de Rockwell. Tenemos Profibus PA. También tenemos los protocolos genéricos de comunicación, como es ASI, que es actuador y la interfaz de actuador sensor, que no es un protocolo de campo universal para todas las áreas de automatización, pero es relativamente económico y razonable para sistemas de campo de bajo nivel. Entonces aquí también tenemos el protocolo CanOpen, entre otros. También tenemos Modbus Serial, que aquí nos detalla también que fue desarrollado por Modicon, ¿sí? Tenemos otra vez Profibus, pero el que es genérico, y entre otros. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es elegir DeviceNet. Aquí también tenemos nos dice todos los elementos necesarios para esta conexión de DeviceNet. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a agregar esta red que se va a llamar DeviceNet 001. Entonces aquí ya, como podemos observar, tenemos los dispositivos necesarios.
En este caso DeviceNet usa una fuente de alimentación. Sí, entonces, por ejemplo, si le hacemos un poco zoom, esta es una fuente de alimentación y tenemos algunos elementos que usa este protocolo para la red industrial. Entonces, si vamos nuevamente al boom, tenemos que si queremos guardar los cambios, y como podemos ver aquí automáticamente se genera la lista de materiales y de elementos que necesitan esta red DeviceNet. Entonces, por ejemplo, se necesita una fuente de poder de 91 vatios, 24 voltios DC. Entonces, si nosotros necesitamos cotizar o adquirir estos elementos, vamos a un proveedor y fácilmente tenemos la lista de materiales. Entonces, como vemos, tenemos algunas opciones. Aquí también tenemos una red que ya había puesto anteriormente, que es una red Ethernet. Por ejemplo, para esto se necesita un switch. Entonces también me da el switch, el número de puertos. Y listo. Entonces, algo más en cuanto al hardware, lo que podemos agregar, por ejemplo, yo le había configurado, si yo le configuro, como podemos ver, tenemos para 2 módulos. Si pongo 2, podemos ver que el chasis aumenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros deseamos añadir un módulo de entrada y salidas digitales, solo tenemos que arrastrar y se agrega. Vemos que es un módulo de entradas digitales. También tenemos algunas opciones. Tenemos módulos de entradas para RTDs, para sensores de temperatura, para termocuplas. También tenemos módulos para salidas. Tenemos salidas analógicas. Por ejemplo, vamos a arrastrar este módulo de salidas analógicas. Y aquí tenemos algunas opciones que nosotros podemos usar en el caso de que se requiera extender la capacidad del PLC. Y si ponemos nuevamente en el boom, vemos que también nos proforma los módulos analógicos que yo había puesto. Sí, entonces eso es de bastante utilidad al momento de realizar un proyecto de automatización. Si vamos a crear un reporte, le damos en el icono de Word y esperamos un momento, le damos Yes. Vamos a guardar el documento. Se nos genera un wording, le damos OK y vamos a generar el reporte. Dice que se generó satisfactoriamente. Y aquí tenemos el reporte que se generó. Vemos que nos genera una pequeña carátula y me genera la fecha. Sí, entonces también el título del proyecto. Tenemos una tabla de contenidos, es bastante completo. Tenemos información acerca del software, tenemos alguna información de las redes. Es bastante completo este reporte. También tenemos la descripción de los sistemas MicroLogix con los que estamos trabajando. En este caso elegimos los PLCs MicroLogix 1100. Entonces tenemos una descripción breve de todos estos PLCs. Tenemos también las capacidades de comunicación. También tenemos una descripción de los protocolos de comunicación. Y aquí tenemos ya en sí algo importante, que también se nos genera los warning y los pequeños errores. Por ejemplo, yo en una red no conecté el switch, simplemente lo dejé ahí, entonces me sale como un warning.
Vemos aquí la arquitectura, es el switch que les decía. Entonces está dibujada la arquitectura, tampoco le conecté nada, entonces solo simplemente puse la red y puse el PLC, no hay una conexión física. Pero aquí lo que es bastante interesante es la lista de materiales que se genera, el Bill of Material, que es el boom. Entonces tenemos algunas opciones. No me sale el precio porque yo no he actualizado el software. Si ustedes actualizan el software, vamos a tener el precio real, o de hecho si se conecta a internet. Inicialmente pusimos que no desea una conexión. Si nosotros nos conectamos a internet, automáticamente se va a generar el precio de cada uno de estos elementos. También tenemos los detalles de la red. Vemos el rendimiento. Como no lo conecté en Ethernet, tenemos 0%. Entonces eso es en cuanto a la red. Y en cuanto al hardware, tenemos que el PLC que elegimos, el Micrologix. Tenemos las especificaciones técnicas y listo. Esto es lo que se tiene en cuanto a reportes. Entonces eso es lo interesante de este software, que podemos generar reportes y a partir de la red o del sistema de red que se desee montar o se desee instalar o diseñar, nosotros podemos generar un reporte bastante detallado del sistema de automatización. Entonces eso es en cuanto al video en cuanto a este video tutorial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.